Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el taller 2 de microbiología. Mi grupo está conformado por Vanessa Beltrán, Fabiola Enríquez, Laura Ortiz y Chadia Staiza. Compañeros, buen día. Hoy hablaremos sobre la introducción a las tinciones. Tinciones. Son técnicas utilizadas en microscopía para mejorar la visibilidad de los microorganismos y estructuras celulares. Esta técnica permite observar la morfología, estructura y características específicas de distintos organismos. A continuación hablaremos de 5 tipos de tinciones. La primera tinción es la de Ziel-Nielsen. Los colorantes empleados es la fucsina básica y el azul de metileno. La función de esta tinción es para identificar bacilos ácido alcohol resistente como Mycobacterium tuberculosis. La aplicación en el diagnóstico es fundamental para el diagnóstico de tuberculosis, como lo mencionaba, permitiendo visualizar los bacilos en muestras de esputo o tejido. La tinción de Wright, utilizamos el colorante de iosina o azul de metileno también. Esta tinción es utilizada para observar células sanguíneas y sus diferentes tipos. Es esencial para la hematología, para el estudio de muestras de sangre y la identificación de la anemia, la leucemia, ya que permite evaluar la morfología celular. También tenemos la tinción de Gram. Los colorantes que se van a utilizar en este es el cristal violeta, el yodo, el alcohol y la safranina. En esta técnica se clasifican las bacterias de Gram positivas y Gram negativas. Las Gram positivas son las que tienen cristal violeta y las Gram negativas que se tiñen en safranina. La aplicación en el diagnóstico es crucial para la identificación inicial de bacterias e infecciones para guiar el tratamiento de antibiótico. Luego sigue la tinción de azul del lactofenol. Los colorantes que se utilizan es el mismo azul del lactofenol. Esta tinción se utiliza principalmente para la observación de hongos y estructuras fúngicas. Aplicación en diagnósticos es relevante en la identificación de hongos patógenos en las muestras clínicas como casos de micosis. Continuamos con la tinción en tinta china. Los colorantes que se utilizan son la tinta china negra, se emplea para visualizar la cápsula de ciertas bacterias, especialmente el género Cryptococcus. Aplicación de diagnóstico es muy útil en el diagnóstico de infecciones neumóformas, ya que permite observar la cápsula, que es un factor de virulencia. En conclusión, cada tipo de tinción tiene su función específica y es fundamental para el diagnóstico microbiológico y patológico. Estas técnicas no solo mejoran la visibilidad de las estructuras celulares, sino que también ayudan a la identificación y manejo de diversas enfermedades infecciosas. Su correcta aplicación en el laboratorio es esencial para obtener resultados precisos y efectivos en el diagnóstico clínico. Muchísimas gracias. Los medios de cultivo son sustancias o soluciones que se utilizan para cultivar microorganismos como bacterias, hongos y virus en un entorno controlado. Tenemos de tipo sólido, los cuales se utilizan para cultivar microorganismos que requieren una superficie sólida para crecer. Algunos ejemplos de este tipo de cultivo son el agar, que se utiliza comúnmente para cultivar bacterias y hongos, la gelatina, que se utiliza para cultivar bacterias y hongos que requieren una superficie sólida. Tenemos también el tipo líquido, que se utilizan para microorganismos que pueden crecer en un entorno líquido. En este tenemos un ejemplo como el caldo de cultivo para bacterias y hongos. Otro medio de cultivo es el caldo de carne, que se utiliza para cultivar bacterias y hongos que requieren nutrientes ricos en proteínas. También tenemos de tipo semisólido, que se utiliza para cultivar microorganismos que requieren una consistencia semisólida. En este caso tenemos un ejemplo como los agares para bacterias y hongos. Y tenemos también de tipo enriquecido, que son los que se utilizan para cultivar microorganismos con nutrientes adicionales para crecer. En este caso encontramos el cultivo de suero de sangre. También tenemos de tipo selectivo,
que son para microorganismos específicos e inhibir el crecimiento de otros microorganismos, como el cultivo de McConning para bacterias gram negativas e inhibir el crecimiento de bacterias gram positivas. Y también tenemos el medio de mannitol sal agar, que se utiliza para bacterias que pueden fomentar y tolerar altas concentraciones de sal. Por último, tenemos los medios de cultivo diferenciales que se utilizan para distinguir entre diferentes tipos de microorganismos en función de sus características bioquímicas. Algunos ejemplos de estos medios de cultivo incluyen el medio de cultivo TACI Triple Sugar Iron, un medio de cultivo diferencial que se utiliza para distinguir entre bacterias que pueden fermentar azúcares y producir sulfuro de hidrógeno, o el cultivo Simmons citrate, un medio de cultivo diferencial que se utiliza para distinguir entre bacterias que pueden utilizar citrato como fuente de carbono. Para resumir, podremos decir que existen diferentes tipos de medios de cultivo que se utilizan para cultivar microorganismos en función de sus necesidades y características. La elección del medio de cultivo adecuado es crucial para el crecimiento y la identificación de los microorganismos. Esto pertenece a microbiología y es la relación de la columna A con los conceptos de la columna B. Y decimos que en primera instancia, un organismo vivo de tamaño microscópico como las bacterias, virus, protozoos y muchas algas, eso es un microbio. En el segundo enunciado tenemos organismos unicelulares, no fotosintéticos, con movimientos mediante cilios y flagelos o pseudópodos microscópicos unicelulares, eucariotas, y es de reproducción sexual y asexual. Eso corresponde a los protozoarios. En tercera instancia tenemos el organismo microscópico unicelular procariota, que se reproduce asexualmente por fisión binaria. Su pared está compuesta por peptidoglicano y son unas bacterias. Luego tenemos un gel o solución que contiene nutrientes necesarios para permitir el desarrollo de los microorganismos y es un medio de cultivo. Después está una partícula subbiológica y ultramicroscópica con calidad infecciosa que solo puede multiplicarse dentro de las células de otro organismo. Infectan todos los tipos de organismos y son los virus. Tenemos después unos organismos protistas unicelulares y pluricelulares que carecen de tejidos, autótrofos, fotosintéticos, viven en los medios acuáticos y forman el fitoplancton y son las algas. Luego tenemos un instrumento que permite observar objetos demasiado pequeños, el tipo más común y el primero que se inventó es el óptico y su descubrimiento se atribuye a Zacharias Janssen y es el microscopio. Después tenemos unos organismos eucariotas que poseen paredes celulares compuestas por quitina. En este grupo se encuentran los mohos, levaduras y setas y son hongos. Luego tenemos unas moléculas o sustancias utilizadas o producida durante el metabolismo. Pueden ser primarios o secundarios y son metabolito. Y por último tenemos unas moléculas consideradas unidades de proteínas que catalizan el proceso metabólico y son las enzimas. Muchas gracias. En el punto de antibiograma, un antibiograma es una prueba que mide si una bacteria es sensible o resistente a diferentes antibióticos. En el ejemplo analizado, la bacteria resultó resistente a ciprofloxacino y a cefalexina, pero sensible a clindamicina y amoxicilina. Esto significa que algunos antibióticos sirven para detener su crecimiento y la respuesta más cercana es la C. Bacterias y pHs. Las bacterias pueden adaptarse a diferentes pHs. En este caso, la bacteria solo creció en pH ácido, especialmente en 4.0, y no creció en pH neutro o alcalino. Por este motivo se clasifica como acidófilo. Reproducción de hongos. Los hongos pueden reproducirse en varias formas. Una de las más comunes es la levadura en la gemación. En este proceso, una célula madre produce una yema pequeña que luego se separa para formar un nuevo organismo. Crecimiento en caja de Preti. La bacteria se reproduce muy rápido, pero en caja de Preti su crecimiento es limitado. Esto sucede porque los nutrientes se acaban y los desechos se acumulan, lo que detiene su reproducción y esto provoca que la población deje de crecer.
Microscopio óptico versus electrónico. La principal diferencia entre estos dos microscopios es la forma de observar las muestras. Un microscopio óptico utiliza luz, mientras que el microscopio eléctrico utiliza electrones, lo que permite alcanzar una resolución mucho mayor y observar estructuras más pequeñas. En conclusión, estas herramientas y experimentos nos ayudan a entender mejor los microorganismos. Muchas gracias por ver este video.